Profesor, buenas noches. Bueno, a la primera pregunta, que es mencionar dos políticas fiscales tendientes a fortalecer su aparato fiscal. Bueno, sabemos que el Estado es irreemplazable en la conducción de la integración económica que tenga como objetivo la promoción de la justicia social, la búsqueda de equidad entre regiones y grupos sociales y también la sustentabilidad. El Estado eficiente debe ser un instrumento de la sociedad para, para enfrentar los problemas económicos y sociales que el mercado no puede resolver. Entonces tenemos que las funciones más significativas del Estado son que el Estado es un corrector de excesos, lo que se refiere al hecho de que el Estado legisla para proteger los derechos de los trabajadores y los más débiles en la sociedad. También el Estado influye en el desarrollo. O sea, que el rol se refiere a la participación de la autoridad central en materias de industrialización y obras públicas. Eh, Tenemos también las masivas migraciones desde el campo a la ciudad, lo que plantea la constante innovación en materia de vivienda, salud, educación. Otro punto importante es el Estado como responsable de la estabilidad de todos los sectores de la economía, con el fin de lograr un desarrollo armónico en la sociedad. También el Estado es el promotor del crecimiento mediante una serie de políticas públicas, lo que quiere decir que debe mejorar el acceso de las empresas a diferentes instrumentos públicos. Bueno, como políticas públicas, eh, debe brindar seguridad y servicios públicos, así como promover el bienestar de todas las personas. Implica establecer políticas generales y específicas orientadas a los sectores más vulnerables de la población. Se deben traducir en legislaciones que promuevan el bienestar social. Estas políticas públicas se refiere a salud, vivienda, educación, entre otras. Por ejemplo, la vivienda. El Estado debe encargarse de entregar viviendas a todas aquellas personas que se encuentran en una situación vulnerable o que pertenezcan a los sectores de más bajos ingresos, eh, otorgando subsidios para la compra de viviendas. También existen subsidios para los arriendos de viviendas, eh, y así. Otra forma o otra política pública también es la salud, la educación. Bueno, en cuanto a la educación, el Estado debe asumir el financiamiento de la educación, la repartición igualitaria de los recursos y el establecimiento de un currículum básico, común básico. Bueno, el Estado garantiza hasta el cuarto año medio la educación. En cuanto a la salud, es un derecho fundamental y debe ser una responsabilidad del Estado incorporarlo, y de tenerlo como una de alta calidad. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, que es mencionar una política económica tendiente a mejorar la credibilidad del sistema. Bueno, tenemos que las finanzas públicas en las finanzas públicas está, por ejemplo, los ingresos públicos. Se debe financiar todas las políticas antes mencionadas, por ejemplo, la vivienda, la salud, la educación. Entonces se dispone de varias fuentes de financiamiento, entre las cuales se encuentran los impuestos, que se diferencian entre directos e indirectos, las utilidades de la empresa del Estado y las ventas de los activos. El Estado se puede endeudar recurriendo a préstamos, que no es lo ideal. Bueno, una de las fuentes de estos recursos mencionadas anteriormente son los impuestos.
Los impuestos directos se aplican a las personas naturales y jurídicas, en tanto que los indirectos son aplicados a los bienes y servicios. Por ejemplo, el impuesto a la renta y el impuesto a la propiedad caen en la primera categoría, o sea, a las personas naturales, mientras que el impuesto a la compra y venta caen en la segunda categoría. También tenemos las utilidades de las empresas y la venta de activos del Estado, que en los países desarrollados los ingresos provenientes de las empresas del Estado representan un porcentaje muy bajo de la recaudación, a diferencia de los países en vía de desarrollo.